Esperamos ahí, mire que gloria sea el Señor. Mire, hermano, decía estas palabras, ¿sabe por qué? Porque se acuerda que les compartimos el día martes que comenzamos a hacer evangelismo de cierta manera con los signs, ¿verdad? Que con los cartones que fuimos a instalar ahí a la orilla de la calle. Mire, y ella pues es pues una semilla, amén, de ese esfuerzo. Mire, hermana Dalia, mire, el Señor le bendiga. Mire, el esfuerzo que ustedes hacen no queda en vano, el Señor hace algo. Así que pues sea bienvenida entre nosotros. Y pues yo, como le decía, yo quiero decirle a aquellos que nos ven a través de la media, que si no tiene un lugar donde congregarse, que es bienvenido en medio de nosotros. Estamos ubicados en la 4700 South Folsom Street, aquí en Lincoln, Nebraska, en el edificio de la Hope Community Church. Así que le hacemos la invitación para que nos acompañe los días martes a las 7 de la tarde y los días domingo a las 2 de la tarde. Así que será bienvenido en medio de nosotros. Amén. Y así, hermanos, sin más preámbulos, yo quiero compartir la palabra que el Señor puso en mi corazón y meditar un poquito. Sabe, ¿verdad? Que el Señor ha permitido una palabra, una proclama en este 2026, como es el año del deleite. Y es que, hermano, en medio de todo lo que sucede alrededor del mundo, en medio de todo lo que se dice en la palabra o está profetizado en la palabra que sucedería a los finales de los tiempos, la iglesia del Señor, hermano, tiene que estar, hermano, deleitándose en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no, las cosas alrededor de nosotros, alrededor del mundo, pudieran, hermanos, agobiarnos, pudieran afanarnos, pudieran, hermanos, privarnos de nosotros estar en comunión con nuestro Salvador. O sea que la iglesia no tiene que estar preocupada por las cosas que suceden alrededor del mundo, pero sí apercibida por cuanto han sido profetizadas, amén, que vendrían. Y acuérdese de que la palabra dice que cuando estas cosas comenzaran a suceder, que nosotros estemos erguidos, dice la palabra, amén, para que nosotros estemos despiertos a la venida secreta de nuestro Salvador, amén. Entonces, en estos días nosotros estuvimos en Fort Dodge, Iowa, el día viernes. Estaban celebrando el 5º aniversario de la obra de la iglesia allá en Fort Dodge, Iowa. El pastor Gerson y vino el profeta Hugo de Guatemala, estuvo predicando la palabra, y las palabras con las que él comenzaba era diciéndole a la iglesia que tuviéramos fe, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Cualquiera puede decir, bueno, hermano, pero eso es algo que se dice muy seguido. El problema es que algunos pueden estar apercibidos, algunos pueden estar despiertos, algunos pueden estar vigilando, pero no toda la iglesia lo está haciendo. Entonces, y es necesaria la fe para alcanzar las promesas del Señor. Porque yo creo que cada uno de nosotros vivimos independientemente situaciones en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Y mire, hermano, cosas a veces simples, tal vez con un jefe, con un compañero de trabajo, que le pudieran privar a usted la paz. Porque una mala situación que pasó en el trabajo le pudiera llevar a usted a un enojo, a un problema. Y entonces, hermano, si no nos ponemos a cuenta delante del Señor, eso pudiera ser un estorbo, hermano, si la trompeta sonara. Entonces, orándole al Señor, el Señor me llevaba a meditar acerca, hermano, de los límites. Y quisiera comenzar esta palabra, hermano, con este versículo en Salmo 119, 96. Capítulo 119, versículo 96. Y dice, he visto un límite a toda perfección, pero tu mandamiento es sumamente amplio. Fíjese de que los límites es algo que Dios ha establecido desde, vamos a decirlo así, desde un comienzo de la creación. Dios le puso límites hermano, a la luz y las tinieblas, las separó. Ahí hay un límite. Dios puso un límite a la luna para que no pasara de la posición donde Él la colocó.
Si la luna se moviera un poco de la posición que tiene, hermano, sucedería una catástrofe. Nos helaríamos nos congelaríamos. Y si el sol se moviera de los límites que Dios le estableció, también, hermano, nos quemaríamos. Entonces, mire, Dios estableció límites desde un principio. Dios le puso límites aún al mar. Y cualquiera por ahí puede decir, no, hermano, pero es que a veces suceden los tsunamis. ¿Y cómo es que el Señor le puso límites al mar? Bueno, ¿sabe usted que los tsunamis, suceden algunas de las veces por el hombre? Porque según nos han enseñado, hermano, el hombre ha permitido o ha hecho, hermano, que dentro del mar, dentro de la tierra, se exploten más de miles de bombas atómicas. O sea que las bombas atómicas se pueden tirar, ¿verdad? O algún día tal vez lo van a hacer, que Dios no lo permita, pero, hermano, el hombre en la práctica, para crear estas armas, las explota dentro de la tierra. Hace cuevas y las explota dentro de la tierra. Las mete en lo profundo del mar y ahí las explota. Entonces, todo eso crea una situación en cadena que mueve, hermano, de cierta manera, vamos a ver así, los límites que Dios ha puesto. Amén. Entonces, pero eso, hermano, no le quita el propósito que Dios tiene. Él ha establecido límites también, hermano, con la humanidad. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él le dice, de todo podrás comer, solamente el árbol del bien y el mal no comerás. Entonces ahí miramos un límite, amén, para que el hombre se mantuviera, hermano, en obediencia delante de su creador. Entonces, pero como dice la palabra acá en Salmo 119, 96, he visto un límite a toda perfección, pero tu mandamiento es sumamente amplio. Dios ha puesto, como yo le vengo diciendo, límites, hermano, a muchas cosas. Y algo que desde el comienzo de la humanidad Dios ha establecido estos límites es para seguridad y para disfrutar lo que Él le ha dado a la creación humana. Los límites de Dios no son una pared que te detiene, sino un campo inmenso donde puedas caminar en total libertad. O sea, los límites fueron establecidos no para, hermano, ¿cómo le puedo decir yo? No para molestar al hombre, no para estorbar de cierta manera con un mal propósito al hombre, no, sino que le estableció límites para que el hombre comprendiera, hermano, su condición y aprendiera a obedecer. Nosotros miramos los límites, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que las leyes ponen en esta tierra. Si usted pasa esos límites, usted sabe de que puede alcanzar una consecuencia. Asimismo, hermano, en lo espiritual, en la vida moral del hombre, en la vida espiritual del hombre, también Dios ha establecido límites. Entonces, la palabra dice de que a todo lo hecho por Dios, Él ha establecido límites, pero que el mandamiento es amplio. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque, hermano, a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios ha dejado para que el hombre se rija, nosotros podemos aprender los límites que Él ha establecido. Entonces, hermano, yo quisiera hablarle en esta tarde, o que meditemos un momento, el deleite en los límites. Porque a veces se pudiera pensar, ¿verdad?, que es pues difícil deleitarse en los límites, ¿verdad? Como le digo, algo fácil que hemos platicado, un speed limit, un límite de velocidad, ¿verdad? Está establecido ahí para que nosotros lo respetemos, para que nosotros nos movamos en ello. ¿Qué sucede muchas de las veces? Mire, un testimonio así rápido. Hace muchos años, yo iba saliendo de la planta ahí de Farland, y un amigo, un compañero acababa de comprar un carro, un Camry, nuevecito, mire. Entonces, él por rebasar otro carro, no en el tiempo, no en los límites establecidos, hermano, levantó el carro a 110. Mire, hermano, nos salimos de la carretera y dimos 2 vueltas y el carro quedó así parado. Bendito sea Dios, que Dios tenía propósito con mi vida y aquí estamos.
Pero a veces, hermano, no a todos nos pasa igual. ¿Por qué? Porque se pasó un límite, se rebasó un límite. Entonces, a veces pudiera pensarse que los límites son como para estorbar, para dañar, pero no es así, hermano. Nosotros tenemos que aprender a encontrar el deleite en los límites, porque Dios los dejó con un propósito. Los límites que Dios ha establecido no son para que los veamos solamente como restricciones, sino que Dios los diseñó como protección y dirección. Porque los límites de Dios no quitan el gozo, lo enfocan. Los límites de Dios no quitan el deleite, no quitan el gozo, sino que enfocan para que nosotros nos deleitemos en lo establecido por Dios. Porque cuando pasamos los límites establecidos por Dios, entonces nos metemos a problemas. Entonces nos ponemos en problemas en contra de aquel que ha establecido los límites. Amén. Entonces, mire, hermano, cuando vamos al estudio de la palabra, según el diccionario Strong, la palabra límite viene de la palabra hebrea Gebul. Gebul, que, hermano, trae como proporción cuerda, dice, como torcida, una cuerda como torcida. Por implicación es una frontera. Un límite es una frontera. Por extensión dice un territorio que circunscribe. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Mire, un límite es una frontera, usted sabe, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a poner un mensaje, un ejemplo aquí un poco bastante carnal y bruco, ¿va? Cuando nosotros pasamos, ¿verdad?, la frontera, nosotros hemos visto las consecuencias cuando se hace ilegalmente. A veces un periodo de espera largo, extendido, a veces, hermano, una deportación porque entró o pasó un límite en el cual no se había dado un permiso. Entonces, hermano, los límites son para eso. Cuando yo meditaba, yo decía, ¿qué quiere decir una cuerda? ¿Por qué el límite, aquí según nos enseña el diccionario, dice como una cuerda? En la antigüedad, hermano, entonces, se hacía una cuerda y se torcía, y con esa se estiraba y se marcaba la línea del terreno. La línea del terreno, o sea, hasta dónde... para que no pudieran pasar más allá. Aunque era el mismo pueblo, aunque eran los hijos de Israel, eran 12 tribus, pero a cada una él estableció límites. No podían pasar. Había límites hasta donde podía llegar. Entonces, aquella cuerda, hermano, era establecida para marcar un territorio, un antes y un después. Entonces, los límites son fronteras. Un territorio que circunscribe. ¿Qué quiere decir esto? Es un entorno en el cual, hermano, dentro de ese entorno usted se puede mover. Al salirse de eso, usted ha cruzado una frontera. Usted ha pasado los límites establecidos. Entonces, como por extensión dice aquí el diccionario, dice un borde, un confín, un contorno, una costa, ejido, espacio, extensión, frontera, heredad, límite, lindero, lugar, país, región, término, territorio. Esta palabra viene de la raíz gabal. Mire, siempre en el diccionario Strong de la raíz gabal. ¿Qué dice? Raíz primaria, dice como torcer como lazo. Solo como denominativo dice limitar. Como una línea, señalar límites. Para eso era esta cuerda. Para señalar límites. Para señalar términos. Ser comprendida en el territorio, dice, para fijar entonces límite. Esta cuerda entonces, hermano, era la señal. Usted ve hoy en día en las casas acá que ponen cercas de madera, ¿verdad?
Entonces ya usted mira, pues hasta ahí llega mi terreno, hasta ahí llega mi espacio. En lo espiritual, hermano, así también Dios ha dejado a nosotros límites para que nosotros comprendamos hasta dónde podemos llegar y deleitarnos en esos límites que Dios ha establecido para nosotros moralmente, espiritualmente y aún físicamente. Los límites son como una cerca protectora que nos dan seguridad y descanso. Estos nos guían a lo que es beneficioso y nos protegen de situaciones que pueden causar daño físico, emocional o espiritual. Mire, la ricura de los límites o lo bueno de los límites. Entonces, no están establecidos, hermanos, para dañarnos. Los límites no han sido establecidos para hermano, que nosotros vivamos con tristeza, sino que comprendamos, hermano, la misericordia, el amor que Dios tiene para con nosotros y que nosotros nos deleitemos en eso establecido de parte de Dios. Por eso dice la palabra, mire, ahí en Salmo 16:6 dice: los linderos cayeron para mí en lugares deleitosos, y en verdad es hermosa la heredad que me ha tocado. Este era el salmista hablando, declarando, amén, con su boca que, hermano, los límites que habían caído sobre él eran en lugares deleitosos. Aquí, hermano, el rey David no está hablando de límites terrenales. Está hablando de aquello que el Señor le había permitido entender, comprender, de aquello que Dios le había dado. Usted conoce la historia de David. Usted conoce, va, que fue un rey poderoso, un rey, hermano, ganador de batallas, que extendió el territorio de Israel y ha sido, hermano, un rey en el cual el territorio de Israel ha sido más extenso que todos los reinos. Pero cuando él dice estas palabras, dice: los linderos, o sea, los límites que cayeron sobre mí, dice, para mí están en lugares deleitosos. Lo que Dios ha estipulado para mi vida, lo que Dios ha estipulado para la humanidad, dice, es algo deleitoso. Dice, y en verdad es hermosa la heredad que me ha tocado. Como el salmista, nosotros debemos alcanzar la madurez o comprensión de lo deleitoso, que viene a ser caminar dentro de los límites establecidos por Dios, para vivir en la libertad que se nos ha dado como heredad. Hermano, y nuestra heredad no es un pedazo de tierra. Nuestra heredad es una persona, es Cristo Jesús. Él es nuestra heredad. Él es nuestra heredad. A veces, hermano, como el rey David, al hombre le sucede que tiene que, hermano, pasar por circunstancias, por momentos difíciles, hermano, para aprender, cruzar a veces límites, para aprender a valorar. Esto es lo que estamos viendo aquí en este salmo. A veces, hermano, el hombre, por no obedecer lo que la enseñanza de nuestro Dios nos dice a través de su palabra, entonces, hermano, sufre consecuencias terribles por no valorar lo que Dios le ha dado. Amén. Vemos a un rey David que por causa de por causa de él haber traspasado los límites, la espada, dice la palabra, dice que no se apartó de su casa. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense de lo que estamos aprendiendo en estos martes pasados, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, Dios es un juez justo y no tendrá, hermano, por inocente al culpable. A nosotros, hermano, pudiera alcanzarnos el pecado y nosotros, hermano, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros tenemos que ir rápidamente a pedir misericordia. Pero acuérdese que el permanecer en pecado, conociendo la palabra, esto nos podía llevar a caer en iniquidad. Amén. Y acuérdese que de la iniquidad, hermano, a veces hay una iniquidad en la cual podría llevar a la apostasía. Y hay una apostasía reversible, como lo que sucedió a Pedro. Amén. El Señor le dijo: me negarás 3 veces. Y él, cuando oyó cantar al gallo, dice que él se apartó y se fue a llorar amargamente. Él apostató porque, ¿de acuerdo? 3 veces le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? No, hombre, yo ni conozco a este.
Yo ni sé quién es. No, hombre, si hablas igualito, no, hombre, no, hombre, yo no hablo como eso. Yo hablo English, le dijo, ahí va. Mira, hermano, pero ¿qué dice? Que cuando cantó el gallo, él recordó las palabras del maestro. Y entonces dice que se apartó y fue a llorar amargamente. Entonces Pedro, hermano, la apostasía de Pedro fue reversible, pero no en el caso de Judas. La apostasía de Judas, hermano, fue irreversible. Él no tuvo vuelta atrás. Dios le dio la oportunidad, nuestro Señor le dio la oportunidad, pero él ya no tuvo vuelta atrás. Y ese es el peligro, hermano, de cruzar los límites, de ir más allá de los límites establecidos por Dios. Yo le decía, el pecado nos puede alcanzar y nosotros pudiéramos estar batallando con un pecado, una lucha dentro de nosotros, hermano, pero nosotros tenemos que comprender y reconocer que tenemos, hermano, aquel que ha establecido los límites de parte nuestra. Y aunque hay esa lucha en esta carne, en esta condición, como decía el apóstol Pablo, hermano, nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ir, hermano, a pedir misericordia, a postrarnos delante de nuestro Redentor y pedirle que nos ayude, hermano. Y Él es un Dios bueno, y Él es un Padre bueno, que conoce nuestra condición, que, hermano, Él se despojó de su gloria. Él se despojó, hermano, de todo lo que tenía allá en el cielo, hermano, y tomó, hermano, mire, Él se puso límites. Porque nosotros tenemos límites, pero nuestro Dios no tiene límites. Él es Dios eterno, Él es Dios poderoso, Él es eterno, hermano, no hay principio, hermano, ni fin en Él. Él es el alfa y la omega. Entonces nuestro Dios no tiene límites. Y esto es algo, hermano, lo cual nosotros debemos de tomar en fe. Para cualquier circunstancia, situación que pudiéramos estar viviendo, presentarnos, hermanos, delante de Él, hermano, y pedir que nos ayude, pedir que Él se glorifique, creerle. Por eso yo lo decía, las palabras que decía el profeta el viernes. En este tiempo necesitamos nosotros la fe. Necesitamos activar la fe, hermano, pero de una manera tal vez no como hasta aquí lo hayamos hecho, sino, hermano, que venga, decía él, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo vencedor a lo más que vencedores. O sea, nosotros tenemos que ir evolucionando, creyéndole a Dios, no viendo las circunstancias que tenemos enfrente, sino, hermano, viendo lo que no es como que ya fuera. Amén, porque esa es la fe. Entonces, iglesia, nuestra heredad no es un pedazo de tierra, nuestra heredad es Cristo. ¿Ven? Y aún Él, hermano, aunque encarnó y puso, vamos a decirlo así, límites, hermano, porque encarnó en esta humanidad, pero Él siempre fue 100% Dios y 100% hombre. Se limitó, hermano, a la condición de hombre para vencer en la carne al pecado. Amén. Y para libertarnos de la condenación que había sobre nosotros. Pero eso, el rey David, entonces, él entendió esto, hermano, y él entonces declaró estas palabras: los linderos cayeron para mí en lugares deleitosos, y en verdad es hermosa la heredad que me ha tocado. Cristo, hermano, es nuestro territorio. Así como una tribu recibía un pedazo de tierra, nosotros recibimos a Cristo. Nuestros límites ahora están definidos por su carácter, por lo que Él nos vino a enseñar. Nuestra vida tiene que ser, hermano, entonces, acuérdese a la imagen de Él, al ejemplo que Él nos vino a dar. Y esto es terrible, hermano, porque a veces esta condición nos hace fallarle. Esta condición a veces nos hace traspasar los límites. Pero cuán importante es que nosotros conozcamos esto. Hermano, que Dios ha establecido límites y nosotros tenemos que deleitarnos en esos límites que Él ha establecido para nosotros, en cualquier área de nuestra vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que deleitarnos, hermano, en la presencia del Señor, en su victoria. Amén. Tenemos que deleitarnos, hermano, en los linderos deleitosos que Él ha establecido para nosotros. Me llamó la atención esta palabra ahí en Éxodo 19:21, porque aquí el Señor hablándole a Moisés y le dijo, y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Dios había dado una orden, Dios iba a presentar en el monte Sinaí, amén, pero hermano, aquellos que iban a
a llegar al monte, tenían que santificarse. 3 días tenían que santificarse. Pero cuando el Señor le habla a Moisés, me llamó la atención porque le dice, desciende. O sea, Moisés estaba en la presencia del Señor. Moisés, digamos, es un tipo de Cristo, que el Señor descendió, dice, de lo alto. Descendió del cielo, hermano, y vino a nosotros como a establecer los límites entre el pecado, hermano, y la redención. Porque el pecado, hermano, nos llevaba a la muerte. Dice la palabra del Señor. Entonces, Cristo, cuando descendió y se entrega en la cruz del Calvario, Él pone límites, no más. Ya no hay condenación para aquel que esté en Cristo. Amén. Entonces, Él estableció unos límites para que la muerte y el pecado no señoreara sobre nosotros. Para que la muerte y el pecado no gobernaran sobre nosotros. Y hermano, y esto nosotros que tenemos que tomarlo, porque esta es una bendición para nosotros, la iglesia del Señor. Pero yo le digo, me llamó la atención que le decía, desciende y advierte que no se traspasen los límites para el Señor. Muchas religiones se han levantado, muchas creencias, muchos movimientos. Incluso, hermano, acuérdese que en el principio Dios le puso límites cuando sacó a Adán y Eva del jardín. Él puso límites. Y dice que puso una espada, hermano, que se revolvía alrededor del jardín para que ellos no pudieran volver, para que ellos no pudieran entrar nuevamente y alcanzaran el árbol de la vida. Entonces, hermano, muchas religiones se han levantado, muchos pensamientos, los cuales por una obra, por obras, piensan que puede ganarse el cielo. Por obras piensan que puede volver nuevamente al Padre. Pero me impactó esto porque, hermano, Dios ha establecido los límites. Y uno de los límites que Él puso fue en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera ir al Padre tiene que, hermano, venir a través de Cristo. No hay, hermano, religión, no hay un método, no hay, hermano, una doctrina por la cual, hermano, se pueda ir al Padre, sino solamente en Cristo Jesús. Amén. Los límites han sido establecidos por Dios y nadie puede ver al Señor sino por Jesucristo. Por eso es que dice la palabra, ahí en 1 Timoteo 2:5, mire, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay otro, hermano. No hay otro en el cual pueda, hermano, vamos a hacerlo así, traspasar esa barrera de que el pecado, hermano, vino a traer a la humanidad. Solamente en Cristo, solamente a través de nuestro Salvador. Entonces, Cristo viene a ser un límite, pero en el sentido bíblico de un punto de encuentro y una frontera de protección. Amén. Él se convierte en el límite común al ser 100% Dios y 100% hombre. Él es la frontera donde ambas naturalezas se tocan. ¿Se acuerda el significado que yo le hablaba del diccionario Strong's? Es una frontera. Entonces, hubo un antes y un después de Cristo. Se establecieron límites en Él, donde solamente a través de Él se puede volver al Padre, donde solamente a través de Él el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Pero es necesario, hermano, que nosotros comprendamos esta palabra y que la tomemos en fe, hermano, porque mire, muchas de las veces nosotros pasamos, como se dice, de noche cuando leemos la palabra. Por eso decía, hermano, el profeta Hugo el viernes decía, ¿quiénes leen la Biblia? Y muchos más, yo. Y entonces después dijo, ¿quiénes la escudriñan? Uno, digo, uno. Entonces, hay una diferencia en solamente leer la Biblia y escudriñarla. Me impactó a mí porque estaba predicando el apóstol una vez, estábamos con mi esposa escuchándolo, ¿va? Y el ministerio tiene una revista. Si usted se va a la página del ministerio, Ministerio de Benecer Guatemala, está el link, y entonces hay revistas que cada mes se están sacando. La revista Rema se está sacando cada mes.
Y entonces dijo él, el apóstol, bien contento: ¿cuántos leen la revista? Nadie, hermano. No, hombre, viera la tristeza, aquel hombre, se le sintió la tristeza a él. Se le sintió la tristeza al apóstol en el aspecto de que él preguntó, no, él pensó, ¿verdad? Pero fue después de la pandemia. Usted sabe que en ese tiempo muchos, ¿verdad? Menguamos, hermano. Muchos menguamos. Ya estamos acostumbrados a la pijama y a la cobija, ¿no? Ahí porque por la tele solamente miramos la palabra, hermano. Pero y entonces él hizo la pregunta: ¿cuántos leen la revista, hermano? Unos 4 o 3 pelones, hermano. Una iglesia grande, ahí en la ciudad de Guatemala. Y entonces dijo, wow, dijo, él se sintió en él cuando él estaba predicando. Y ya cuando después los molestaba, dijo, no, ya no les voy a preguntar cuántos leen la revista, dijo, ya los conozco, dijo. Bueno, pero por eso, hermano, la necesidad de nosotros de escudriñar la palabra, de pedirle al Señor la revelación, de pedirle al Señor, hermano, el conocimiento pleno de su palabra. No solamente quedarnos a la orillita, sino, hermanos, que meternos al río. No solamente a la rodilla, no solamente a la cintura, sino, hermanos, que nademos en la palabra del Señor, conociendo. Y ese debe ser nuestro anhelo, que le pidamos al Señor esa epignosis, que le pidamos ese conocimiento pleno, que le pidamos, hermano, esa revelación bíblica, hermano, más allá, hermano, de lo que a veces estamos acostumbrados a recibir. Y no de una manera emocional, sino de una manera revelada espiritual por el Espíritu Santo. Amén. Dice Juan 14:20, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como mediador, Cristo actúa como un límite de protección para nosotros frente a la justicia divina. Cristo se pone en medio como un lindero. Cuando Dios nos mira, ve la justicia de Cristo. Cristo es el límite que detiene el juicio y permite que solo pase la gracia sobre nosotros. Mire, Cristo es un límite para nosotros, para que la justicia por causa del pecado, hermano, no se establezca como había sido decretada, sino que en Cristo nosotros somos perdonados. En Cristo nosotros fuimos justificados. En Cristo, hermano, nosotros alcanzamos misericordia de parte del juez. Entonces Él viene a ser como un límite para nosotros. Y es por eso, hermano, que la Biblia habla ahí en Hebreos 9:15, dice, y por eso Él es un mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa es la herencia que nosotros hemos recibido, nuestro Señor Jesucristo. Como yo le decía, no un pedazo de tierra, sino, hermano, una ciudadanía eterna, una ciudadanía en el cielo, a Cristo como Señor y Salvador. Y esto me impactó porque hay un pacto que se establece. Usted sabe que en el pacto hay límite. Cuando dentro de un matrimonio, usted, hermano, se casa, usted declara delante de Dios y de los hombres aquello que usted va a ser, hermano, fiel. Amén. Que usted va a cuidar, que usted va a proteger. ¿Y cuántos, hermanos, no traspasamos esos límites? Porque no valoramos lo que a veces Dios da. Amén. Pero mire, la misericordia del Señor es grande, que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor permite, ¿verdad? Que, acuérdese, como decía el significado, el Señor permite que caminemos, que tal vez se pasen los límites, pero con la misma cuerda vuelve a jalar. Amén. Es su misericordia, pero no a todos. Eso es el problema. No a todos, porque hay algunos, hermanos, que hemos sido justificados, que hemos sido, hermanos, desde la eternidad, hemos sido, hermanos, predestinados. Entonces, ahí el nosotros poder comprender esto, poder entender esto, para nosotros mantenernos en los límites y encontrar el deleite en los límites que Dios ha establecido, porque también sabemos que las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen cuando traspasamos un límite, y eso es lo que tiene un pacto.
Cuando se ha hecho un pacto, hermano, para con Dios, para con el prójimo, para con la esposa, el esposo, ese límite, esos límites, ese pacto se tienen que respetar. Se tienen que honrar. Y eso es lo que el pecado, el enemigo de nuestra alma, trata de hacer batalla, mayormente en los días que vivimos, porque acuérdense de que cada día más que pase, el regreso del Señor está pronto. El regreso está pronto. Entonces la batalla espiritual que se levanta, hermano, entonces se arrecia, es más fuerte. Ahí es cuando usted tiene que pararse firme, y si usted le ha creído a Dios, usted clame por lo que Dios le ha dado. Usted clame por lo que Dios, hermano, ha establecido que está dentro de sus límites. Amén. Su familia, sus hijos. Acuérdese, porque hay promesa para su familia. Amén. Hay una promesa para su familia. Yo en mi casa seremos salvos, ¿verdad? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces hay una promesa, hermano, en el pacto que Dios ha hecho en nuestro Señor Jesucristo, que tu casa será salva. Y nosotros tenemos que creer esta palabra, hermano. Cristo descendió a establecer los límites para nuestra libertad en Él. La medida de la cruz, la cuerda que midió nuestra heredad, fue la cruz. En los límites que Dios estableció en Cristo, la cuerda, la cual habla, hermano, lo que aprendíamos ahí en el diccionario, fue la cruz. Esa fue la cuerda. Esa fue la línea que estableció, hermano, para que se establecieran los límites. Gracias a que Cristo, nuestro hermano Salvador, pagó nuestra deuda, los límites que nos corresponden ahora no son de juicio, sino de un favor inmerecido. Mire, esos son los límites en los cuales nosotros estamos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, hermano, algo interesante que nosotros miramos a veces en los límites es que en el viejo pacto, en la ley del talión, si una persona, ya sea, hermano, por error, bueno, sí, por error en este caso, porque si lo hacía con premeditación y alevosía, como dice, pues le tocaba, ¿verdad?, la muerte. No había vuelta atrás. Pero si sucedía un error, un yerro, entonces el Dios había establecido lo que mi esposa predicaba hace una semana, ¿se acuerda? Las ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio eran para que aquel que había cometido, hermano, un error que por un accidente mataba a alguien, tenía que correr a esa ciudad antes de que lo agarrara el vengador. Pero dice la palabra, mire, ahí en Números 35:27, y el vengador de la sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. Entonces, aquel que cometía un error, aquel que fallaba de una manera la cual sin intención, tenía que correr a esa ciudad de refugio. Dios las había establecido. Mire, la misericordia de Dios no es solamente en la gracia, ha sido desde un principio. Bendito nuestro Salvador, verdaderamente. Porque aún en la ley del talión, hermano, había misericordia para aquel que cometía un error. Pero el problema era que aquella persona se saliera de los límites establecidos de la ciudad de refugio. Si se salía de los límites de la ciudad de refugio, entonces el vengador lo podía matar. Y usted lo encuentra esto ahí en Números 35:27. Pero la palabra también habla ahí que había un Goel, uno que pagaba el rescate. Había una persona y era el pariente más cercano. ¿Usted se acuerda la historia de Ruth? Cuando Noemí vuelve en sí, después de haberse apartado de la casa de pan, vuelve en sí después de haber perdido a su esposo, a sus hijos, entonces, hermano, ella vuelve a Jerusalén. Ella vuelve, amén, a Israel. Y entonces, aquella moabita que le había dicho, donde mueras tú, moriré yo. Tu Dios será mi Dios. Ella se había convertido a Cristo, había recibido al Señor. Entonces, cuando Noemí vuelve, Noemí se acuerda que tenía un pariente cercano, Booz. Y entonces ella le dice, ¿verdad? Bueno, acércate a Booz, ¿verdad? Y entonces Booz vino a ser aquella persona, aquella moabita que no podía entrar, hermano, a la casa
a la casa de Israel, él paga el rescate. Como un ejemplo de Cristo viene a ser este Booz, amén, el pariente cercano. Cristo, nuestro Goel, es aquel que nos libra, hermano, del vengador. Cristo, nuestro Goel, es aquel que nos libra del pecado. En este caso, hermano, el vengador viene a ser el pecado que nos hace fallar delante de nuestro Dios. Pero el Goel, como había en aquellos tiempos, hermano, que podía rescatar al hombre que se había metido a una ciudad de refugio, viene a ser nuestro Señor, viene a ser nuestro Salvador, que Él pagó por nuestros pecados, que Él paga por nuestros errores y que Él nos limpia con su sangre, nos ha limpiado con su sangre. Entonces, aquella condenación que había para nosotros, hermano, en la cruz Él paga. Mire, en la cruz establece y nosotros podemos meternos a Él como ciudad de refugio y Él nos mete al Padre. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, las ciudades de refugio son una sombra más impresionante de Cristo en el Antiguo Testamento. En ella los límites no eran solamente geográficos, sino que representan la diferencia entre la vida y la muerte. En el antiguo pacto, fuera de los límites, operaba la ley del talión. Si se salía de ahí y lo encontraba el vengador, era muerto. ¿Ven? Ojo por ojo y diente por diente. Y el vengador de la sangre tenía derecho a actuar dentro de los límites establecidos. O sea, si el homicida salía, el vengador lo podía aniquilar. ¿Ven? Operaba la protección legal y la misericordia que nos aplica a Cristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. El límite define nuestra posición. Fuera de Él estamos bajo el juicio de la ley. Dentro de Él estamos bajo la gracia. La frontera es la fe. La fe es nuestra frontera, la que ha marcado nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, hermanos, podamos entrar en Él y recibir, hermano, el perdón de los pecados. Y entonces nosotros gozarnos, deleitarnos en los límites establecidos. Que ya no hay condenación para nosotros. Que ya el enemigo no puede ir delante del Padre y acusarnos. Porque Cristo se levanta y dice, yo soy el Goel. Yo pagué por ellos. Amén, bendito sea su nombre. Dele alabanza al Señor. Y ahí, hermano, podemos aprender, mucho podemos aprender ahí, pero se lo dejo ahí para que vaya a casita y escudriñe. Aleluya, amén. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense que cuando nosotros somos alcanzados, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y somos entrados en Él como ciudad de refugio y somos alcanzados en su misericordia, mire, se nos pone un límite, como dice ahí en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Había condenación para nosotros, pero cuando venimos a Cristo, como yo le he venido diciendo, se acorta, se pone un límite. Hay una frontera, ya no se puede pasar para allá la condenación, ni el juicio, porque estamos en Cristo, hermano. La cruz como el límite entre la vida y la muerte, así como la cuerda torcida, ¿se acuerdan? Es la cruz. Entonces, hermano, la cruz de Cristo marca el límite definitivo entre la historia del creyente. Hay un límite claro entre el viejo hombre y la nueva criatura, como lo dice ahí 2 Corintios 5:17. Entonces, hermano, para que nosotros podamos, hermano, recibir, es necesario el arrepentimiento. Para nosotros establecer esa frontera, para que el juicio no venga sobre nosotros, es necesario, y tuvo que ser necesario el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es reconocer que hemos cruzado un límite prohibido. Y la gracia es el poder de Cristo para mantenernos dentro de los límites de la santidad. No por miedo, sino por amor a Él. Porque ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque hemos comprendido la misericordia del Señor, el amor de Dios. Hemos comprendido, hermano, que tenemos vida eterna, tenemos un propósito, hermano, porque la palabra dice de aquellas cosas que eran antes, pero que ahora os avergonzás, ¿sí? No se avergonzan de las cosas que se hacían antes, hermano, porque verdaderamente a veces
Como yo le decía anteriormente, a veces, hermano, las cosas que hacíamos antes, las hacíamos porque no valorábamos. Muchos porque no fuimos enseñados. No había un respeto, no había una honra. No había, hermano, el reconocer lo que Dios nos ha dado. Así el ser humano no entiende el sacrificio en la cruz del Calvario. No entiende a totalidad el amor de Dios. Que lo que quiere, hermano, es darle salvación. Que lo que quiere, hermano, es que no vaya al infierno. Porque ahorita mucha gente, pues, lo mira como algo ficticio. Pero acuérdense que Dios ha establecido también en los tiempos límites. Dios ha establecido límites y viene el día en el cual se cumplirá el retorno de Cristo. Viene el día, hermano, porque está establecido. El día y la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre, dice la Biblia, amén. Pero ya está establecido un límite de tiempo. Es más, dice la Biblia que cuando, hermano, se termine el tiempo de los gentiles, entonces, hermano, viene Cristo. Hay un límite. Dios ha establecido límites, como yo decía, desde el principio. Ha establecido límites para la creación, para el hombre. Pero nosotros debemos de aprender, según lo que nos enseña la Biblia, hermano, a deleitarnos en los límites que Dios ha establecido. ¿Sabe por qué? Para no darle lugar al enemigo. Yo le decía, ¿verdad? Que la palabra que hablábamos el otro día, que lo que Dios le dice a Caín, si haces el bien, no serás enaltecido. Pero dice, pero si no, dice, el pecado está a la puerta y te acecha. Pero mire, me impactó esta palabra que yo me le dije. Pero dice la palabra, pero tú debes gobernarlo. Tú debes gobernarlo. Y ese es el poder que Dios nos ha dado. Ese es un poder que viene sobre el cristiano. Pero esto hay que recibirlo en fe. Esto hay que recibirlo porque no es por nuestra fuerza ni en nuestra condición. Es por el poder de Jesucristo. Pero usted y yo lo tenemos. Amén. Dele alabanza al Señor. Nosotros tenemos esa autoridad para que el pecado no se enseñoree de nosotros, para que el pecado no nos gobierne. El problema, hermano, aquí es que cuando la mente, el corazón del ser humano no respeta los límites, entonces, hermano, viene una cuestión que me le digo, no valoramos, no respetamos, no honramos. Y entonces, hermano, vienen las consecuencias. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Pero por eso es importante, hermano, entonces, el arrepentimiento, para que reconozcamos, hermanos, que hemos cruzado el límite. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra. Porque a nosotros se nos ha revelado esto, la misericordia del Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que seguir compartiendo la palabra a su cónyuge, a su hermano, a su hijo, a su hija, a su nieto. Siga compartiendo la palabra. No calle su boca. No calle y declare la palabra, profetice sobre su familia, profetice sobre su casa, profetice sobre sus hijos, profetice sobre su esposa, sobre su esposo, profetice la palabra. Amén. Porque Dios, hermano, tiene misericordia y la gracia todavía está sobre nosotros. Amén. Pero como nuevas criaturas se nos ha establecido límites también, hermano. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora, hermano, somos nueva criatura. Se nos ha puesto límite. Ya no para volver atrás. Ya no, hermano, para hacer las cosas que hacíamos antes sin entendimiento. Sino que ahora aprendamos, hermano, a conocer lo que, hermano, le agrada al Señor. Lo que es conforme el reino de los cielos. Y por eso, hermano, tenemos nosotros que comprender, miren las palabras que decía el salmista. Dice, hazme saber, oh Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Mire, aquí el rey David no está preguntándole a Dios, dame una fecha de cuándo me voy a morir porque yo quiero saber. No, aquí lo que le está diciendo, hermano, enséñame a valorar la misericordia. Enséñame a valorar lo que tú me permites. Enséñame a darme cuenta. Porque se acuerda lo que decía, el hombre a veces no puede entender, el hombre natural a veces no entiende. Pero el rey David le decía, hazme saber, Señor, el límite de mis días. Comprender, hermanos, de que no somos, en esta condición no somos eternos. En esta dimensión no somos eternos. Aunque hay promesa de eternidad, en esta dimensión no somos eternos.
Entonces tenemos que comprender los límites que nosotros como humanos tenemos y que comprendamos, hermano, lo efímero que somos. Por eso el salmista decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de los hombres para que lo visite. Y a veces, hermano, nosotros qué malagradecidos que somos. Qué, hermano, la verdad que sí, pega en el corazón, hermano, porque un Dios misericordioso, grande, eterno, que no tiene necesidad de nosotros, que no somos nada delante de su magnificencia. Y a veces, hermano, nos volvemos a veces altaneros, nos volvemos a veces, hermanos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, como dándole la espalda. Esto le pasó a Nabucodonosor, ¿se acuerda? Y la palabra, bendito sea el Señor, que la palabra, Él, mire, Él siempre envía la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿qué dijo Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo he construido con mi poder. Amén. ¿Y qué pasó? Mire, 7 años lo convirtió el Señor como un animal, como un teria. Mire, 7 años, hermano, comía monte, zacate, hermano, hasta que él volvió en sí y reconoció la magnificencia de nuestro Creador. Por eso yo le digo, predicamos la palabra, abra su boca, declara la palabra, no se canse, no se canse. Viene a mi mente una vez, yo le decíamos a una hermana que pues estaba pasando problemas, y entonces le decíamos nosotros, ore por su esposo. No, yo no voy a aguantar hambre por este. Hermano, no es así, no es así, no. Así como el Señor ha tenido misericordia por nosotros, así usted declare la palabra sobre su casa, así usted declare la palabra sobre su familia. Aunque hoy en los ojos naturales no lo miremos, creámoslo en el Señor, que el Señor es poderoso para hacerlo. Que el Señor nos haga comprender, hermano, lo pequeño que somos. Que el Señor nos haga comprender, hermano, nuestros errores. Mire, porque como yo le decía al principio, a veces, hermano, en el trabajo, donde nos movemos, podemos cometer un error y le fallamos al Señor. Pero lo importante, hermano, no es que eso se anide en nuestro corazón, sino, hermano, reconocer delante del Señor la necesidad de nuestro Salvador, la necesidad que haya cambio en nuestra vida. Esto era lo que el rey David decía: hazme saber, Señor, el límite de mis días, hazme saber cuán pequeño soy, cuán efímero soy. Amén. David no ora para prepararse para la muerte, sino reconocer cuán corta es la vida del hombre comparado a un Dios eterno, pero sobre todo que nada de lo de este mundo o nuestra carnalidad pueda ofrecer se compara al gran amor de Dios y a la libertad que Él nos enseña en los límites. ¿Amén? El Señor, hermano, nos enseña que a través de los límites Él ha establecido para nosotros, hermano, una libertad para que nosotros andemos en ella y nos gocemos en ella. El que atiende sus límites aprende a vivir para lo eterno, y el que mira a Cristo aprende a redimir su tiempo. El Señor ha establecido los límites para que nosotros aprendamos a mirar y a recibir las cosas eternas, a vivir en ellas y a redimir de nuestro tiempo. Dios es tan maravilloso. Mire, viene a mi mente la vida de mi tío, un tío que él vive en Texas, que el Señor lo bendiga, si está escuchando la palabra, la escucha. Pero mire, ese hombre vivió unas experiencias. Yo me siento a veces escuchando las historias de él. Mire cuánta cosa Dios no lo libró. Y bendito sea Dios, ahora él está perseverando, pero pasaron años. Hermano, mire, le cayó un camión encima, mire, los tornillos se le enterraron, lo levantaron muerto. El Señor lo levantó. Mire, hermano, naufragó, se cayó del barco donde andaba. Mire, 1:30 el capitán lo buscó en el mar, de noche, 1:30. Pero yo aquí puedo ver, ¿no?, el goel a la vida de mi tío, porque ese hombre no se dio por vencido, le dio vuelta al barco, porque el mar, usted sabe, las olas lo arrastran, lo llevan, y el capitán dio vuelta al barco, hermano, y lo buscó por 1:30 hasta que lo encontró. 1:30, hermano. Luego, hermano, se queda dentro de un freezer del barco por varias horas. Ya cuando lo fueron a sacar ya estaba ya entumido ya, pero mire, Dios lo levantó.
Mire, hermano, es que si les sigo contando muchas historias, yo me siento y yo digo, ¡guau, Señor! ¡Qué misericordia la tuya! ¡Qué amor el tuyo para con el ser humano! Amén. Y pues podemos verlo en nuestra vida, ¿verdad? Cómo andamos rebeldes. Tal vez unos vinieron más jóvenes, otros crecieron en una casa evangélica, pero algunos fuimos rebeldes, ¿verdad? Y el Señor nos alcanzó en nuestro caminar y bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero hermano, debemos de meditar en esto, que el Señor ha establecido límites y que nosotros debemos de deleitarnos en ellos, hermano, sabiendo, hermanos, que mire, que nosotros tenemos que buscar el reino de los cielos primeramente y su justicia. Amén. Porque todas las cosas entonces vendrán por añadiduras cuando nosotros comprendemos esto. Gloria sea al Señor. Termino con esto, hermano. Mire, el Señor ha establecido tiempos y nosotros tenemos que conocerlo. El Señor ha establecido límites. Mire, Dios a través de su palabra dio el tiempo en el cual Él iba a venir a esta tierra. Él iba a encarnar, se lo dio al pueblo de Israel, pero ellos no conocieron los tiempos. Ellos no conocieron los límites de los tiempos, a pesar de que estaba en la palabra. Amén. Diciendo, dice, y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Estas eran las palabras de nuestro Señor cuando estuvo en esta tierra. Así, hermano, el Señor ha establecido un tiempo, ha establecido un límite para que, hermano, la gentilidad entre al reino de los cielos. Para que todo aquel hermano que no ha aceptado a Cristo venga a Él y reciba, hermano, la salvación y viva en esos límites, hermano, establecidos en Cristo Jesús, sabiendo, hermano, que viene para esta tierra también un tiempo establecido. El cielo y la tierra pasarán, dice su palabra, pero mi palabra no pasará. El mandamiento es extenso. Viene un tiempo, está establecido un límite de tiempo y eso se está, hermano, cumpliendo. Eso se está cumpliendo. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de buscar del Señor. Hoy es el tiempo de vivir en los límites. Aunque el mundo, hermano, no esté viviendo en los límites, hoy es el tiempo de vivir en los límites establecidos por nuestro Señor. Aunque nos digan locos, panderetas, aunque nos digan aleluya, hermano, hoy es el tiempo de vivir en los límites que Dios ha establecido. Porque, hermano, pronto viene nuestro Salvador. Todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo apuntan a ello, hermano. Y entonces por eso yo le decía, mire, cuando estas cosas comiencen y empiecen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Se acerca, hermano, el tiempo de nuestra redención. Cristo viene pronto, hermano, y aunque, hermano, el pecado nos agobie, y aunque, hermano, nuestra condición nos delate, nos haga fallar, vayamos a Él, postrémonos delante de Él, entremos a esa ciudad de refugio que es Cristo y pidámosle misericordia, pidámosle perdón. Porque viene un tiempo, se viene un tiempo establecido. El límite de tiempo, hermano, está establecido y el retorno en la parucía secreta de nuestro Salvador viene. Así que yo te pido que te pongas de pie, hermano, y que le pidamos al Señor que nos revele sus límites, que nos haga comprender los límites que Él ha establecido para que nosotros nos gocemos en ellos, para que nosotros nos deleitemos en los límites que Él ha establecido. Tal vez tú estás pasando por problemas, tal vez tú estás pasando por dificultades, tal vez tú estás pasando y pensando, Señor, me entrego a ti, ¿qué hago? El Señor, hermano, yo quiero decirte que Él tiene planes de bien para nosotros. Él tiene planes de bien para nosotros y Él quiere bendecirnos. Él quiere prosperarnos, Él quiere que nosotros, hermanos, hallemos el deleite